Buenas noches. El pasado miércoles, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, impuso una serie de aranceles a todo el mundo. A México no se le incluyó en esta lista porque ya se habían impuesto algunos aranceles. El tema da para mucho porque pues, es un cambio de magnitud muy importante para lo que ha sido Estados Unidos y su relación con el libre comercio, ahora con una política proteccionista. El jueves y el viernes fue realmente muy malo para los mercados accionarios, hoy también, hoy lunes. De acuerdo a Reuters, entre el jueves y el viernes se perdieron 5 millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares del valor de las acciones pues, que perdieron a raíz de este anuncio. Las grandes empresas estadounidenses, Apple, Microsoft, Nike, en fin, todas perdieron mucho dinero pues por este cambio de paradigma. Y hay mucho que analizar en torno a esta decisión de los aranceles unilaterales de Trump, implicaciones para los Estados Unidos, para el mundo y desde luego para México. Un tema de la mayor importancia que vamos a debatir el día de hoy con Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Magaloni. Hola, Leo. Jesús Silva Herzog Márquez. Leo. Y Blanca Heredia. Hola, muy buenas noches. Déjame empezar contigo, Javier, porque tú sí eres muy bueno como para no un poco ordenar la discusión, porque esta es una discusión muy sofisticada desde el punto de vista económico, con grandes implicaciones políticas, geopolíticas, con grandes implicaciones para México. ¿Por dónde sugieres comenzar? Me la pusiste complicada porque Sí. creo que en efecto sí es un tema que puedes abordar desde muchas perspectivas. Pero tal vez un lugar donde uno podría tratar de empezar es viendo la lógica o preguntando si tiene lógica la decisión de Trump y cuál podría ser esa lógica. El que tenga lógica no significa que tiene razón, no significa que es algo bueno, es nada más tratar de ver por qué está haciendo lo que está haciendo bajo el supuesto de que él tiene razones para, él y la gente que lo rodea, tiene razones para hacer lo que hace. O sea, no verlo como una ocurrencia, sino como Claro. que hay una lógica detrás de Claro, esto. claro. Yo también creo que hay una lógica. Yo creo que también hay una lógica y luego ya las consecuencias, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces tratemos de explicar la decisión Exacto, de Donald ¿no? Trump. Creo que la fácil es la que él mismo da de manera explícita y creo que esa no es la lógica. Sí. Es decir, primero es una promesa de campaña y los presidentes cumplen sus promesas Sí. de campaña. Segundo, es una idea fija que tiene desde hace décadas Sí. y la sigue teniendo y pues ahí sigue. Tercera explicación es las razones que él da. Y que es una herramienta para reindustrializar Estados Unidos, que es una herramienta para recaudar, que es una herramienta para que el juego comercial sea un juego equilibrado, etcétera. Pero si bien algo de eso hay, que es cierto, algo de eso es cierto, creo que la mejor explicación que por lo menos yo he encontrado, y curiosamente Chucho hoy en su editorial también habla de ese marco conceptual que ayuda a entender lo que hace Trump, es a partir de un libro que escribió Hirschman, el gran Hirschman, un economista y Albert muchas Hirschman. otras cosas, en 1945, de hecho es su primer libro, y había sido medio olvidado. Y lo que básicamente argumenta Hirschman es que el comercio nunca es solamente un tema económico y no necesariamente es principalmente un tema económico. Que invariablemente el comercio se da entre países donde existen asimetrías en el comercio. Hay unos que tienen posiciones más dominantes que otros y que por lo tanto invariablemente en las relaciones comerciales va acompañada de otros objetivos políticos internos, geopolíticos a nivel regional o global. Y entonces esta idea de que el comercio solo es un tema comercial económico y que como tal es necesariamente benévolo, la cuestiona Hirschman. Y este marco conceptual ha sido desarrollado por muchos economistas recientemente y ha llevado a una nueva área de la economía que es la geoeconomía. Y creo que es el mejor marco, es decir, usar el poder económico
para lograr objetivos no económicos. Y creo que Estados Unidos precisamente está en una situación donde eso es lo que puede y le conviene hacer, sobre todo de cara a China. Primero, por una razón de decadencia de Estados Unidos. Ante la decadencia, sobre todo política y diplomática de Estados Unidos, ante el hecho de que su famoso poder suave es cada vez menos eficaz, ante una realidad de restricciones en el uso de su poder militar que sí sigue teniendo, lo único que le queda es aprovechar y usar a fondo su poderío económico. Y precisamente lo que está haciendo Estados Unidos, y lo hizo con Biden, lo hizo primero con Trump en su primera presidencia, lo siguió haciendo con Biden durante la presidencia con Biden, y ahora, con el regreso de Trump, sigue en eso. O sea, es un tema de poder. Es un tema de poder y de lograr objetivos geopolíticos a través de su poderío económico. Y la geopolítica sería permanecer como la superpotencia que es hoy en día. Totalmente. Y no solamente eso, para lograr eso, en parte, tiene que asegurar que China no lo alcance, no lo rebase, ¿no? Entonces, políticas como, por ejemplo, prohibir la exportación de chips de cierto tipo a China, es una manera de usar tu poderío económico para que China no se desarrolle o no alcance el nivel tecnológico que la convierta en una amenaza para Estados Unidos. Entonces presiona a Holanda, que hace no sé qué cosas, para que Holanda no exporte eso que hace a China. O presiona, y lo puede hacer a través de zanahorias o palos. Le puedes ofrecer... Lo interesante aquí es que Trump no solamente está maltratando, porque está maltratando a los países como China que compiten directamente con él, sino a sus aliados. Europa Occidental, por ejemplo. O México, o Canadá, ¿no? Sí, sin duda. Ahora me parece muy interesante. ¿Quieres? Nada más rápido. Sí. Tiene múltiples objetivos, no solamente permanecer como el poder hegemónico que implica detener o contener a China, sino que también tiene otros objetivos de política interna que tienen que ver con reindustrialización, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Yo le quiero entrar, también tengo una. Pero venga, Blanca. Me parece interesantísimo, yo estoy de acuerdo que ese es el marco conceptual, analítico mejor para intentar entender qué es lo que está pasando. Y sí importa traer de regreso a Hirschman, que fue su primer libro, y luego además nadie lo siguió leyendo. Sí. Y más bien se impuso el consenso entre los economistas. ¿Cómo se llama el libro? Se llama National Power and the Structure of Foreign Trade. Poder Nacional y la Estructura del Comercio Global. El comercio internacional. Es que ese creo que no lo he leído, pero... Es extraordinario. Lo escribió en el 42 en Berkeley, recién llegado de Europa, huyendo. Sí. Y era un economista extraordinario, Albert Hirschman. Totalmente. Y básicamente se olvida lo que dice, porque lo que se impone después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, es el consenso según el cual el libre comercio es bueno para todos los involucrados, contra la vieja idea mercantilista que implicaba suma cero, que algo perdía, ¿no? Si tú ganas, entonces yo pierdo y así. Sí. Los librecambistas se impusieron y entonces como que todos ganamos, ya se olvidó el asunto que él rescata y pone en el centro, y es, aún ganando todos, y en eso estaba de acuerdo con Adam Smith, hay diferencias en cuánto ganan relativamente tú y yo. ¿Y qué tanto dependo yo de ese beneficio que implica para mí comerciar contigo? Por ejemplo, entonces, desarrolla toda una metodología para medir el grado de vulnerabilidad y de dependencia de diferentes países en sus relaciones comerciales internacionales. Dos cosas que importan muchísimo y que vamos a ver cómo influyen en, por ejemplo, si comparamos China, México o Canadá, México, cualquier país. El tamaño, qué tanto comercias y qué tanto el comercio internacional en general es importante para tu bienestar económico y tu salud económica. Ese es uno, dependencia general. Y otro es qué tanto puedes sustituir. Entonces, yo comercio, por ejemplo, con Javier. Javier decide que ya no quiere comerciar conmigo. Pero yo tengo a Ana y a Chucho que puedo venderles esos mismos productos. Entonces, estoy en una posición menos vulnerable a que si no tengo esas posibilidades de sustituir mercados a los cuales pueda yo exportar mis productos. Pues es especialmente interesante que Trump le haya llamado a esto que hizo
el miércoles pasado, El día de el 2 de liberación. abril, el Día de la Liberación, que para mí es como el Brexit americano. Se desenchufa, se desconecta de la economía global. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante decir que esa economía global es que la potencia dominante que, digamos, Que más se ha beneficiado y que más se ha impulsó beneficiado. además la construcción de ese orden fueron los propios Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que es fundamental decir aquí es que era un sistema internacional, y ya digo era porque me parece que ya lo dejamos atrás, un sistema basado en reglas multilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que aplicaban, nosotros 5 nos poníamos de acuerdo y esas aplicaban para los 5 y todos los que iban entrando en el club, que primero fue el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, luego fue la Organización Mundial de Comercio. Y permitió que, en efecto, entre 45 y ahora, se recuperara muchísimo el comercio internacional y las transacciones económicas internacionales. Y básicamente lo que hace Trump es decir, no, yo voy a usar el poder económico de los Estados Unidos, fundamentalmente su tremendo poder del mercado interno norteamericano, para salirme de ese engancho. Pero ellos han sido los principales beneficiarios. Sí, pero Es un país pero ¿cómo se rico. beneficiaban antes? ¿Y cómo operaban? ¿Sí? En esas reglas, pero casi siempre a través de la zanahoria, concediendo. Si tú haces tal cosa, yo te bajo más mi arancel para que tú puedas mandarme tus importaciones. Ahorita ya lo que dice, su narrativa es: todo eso acabó siendo muy injusto, todos ustedes se aprovecharon horrible de mí, yo me abrí de par en par para que ustedes entraran sus exportaciones a mi mercado, y ustedes en cambio se cerraron. Y entonces ya se acabó eso, ahora ya no vamos a trabajar así con esas reglas multilaterales, todo va a ser unilateral y yo voy a imponer mis condiciones. Chucho. Yo lo que subrayaría es un poco en la línea de la comparación que hace Blanca con Brexit, el radicalismo del anuncio de la semana pasada. No es un anuncio en donde se está amoldando, está tratando de haber un repliegue, digamos, progresivo, sino que es digamos, una medida radical que le declara la guerra al comercio mundial, básicamente, que hace esta apuesta por la afirmación del poder norteamericano, que sustituye este proyecto de un modelo basado en reglas estables, predecibles, a una negociación con el capo de la mafia. Correcto. De uno a uno, son negociaciones bilaterales. Es una negociación del presidente de la República con los primeros ministros, con los presidentes de los distintos países en el planeta, que deben someterse a las vejaciones que imponga el capo, y también una señal a la política interna en donde debe hacerse fila para entrevistarse. Correcto. No con el embajador comercial, no con el secretario de Comercio, sino con el habitante de la Casa Blanca. En ese sentido, tiene una lógica política clarísima que no se puede escapar, porque incluso el alegato que se presenta en la Casa Blanca es abiertamente una burla de los números. Bueno, es una forma de decir: a mí me da igual no solamente lo que digan los expertos, los técnicos, a los cuales va a demostrar que están todos equivocados, este hombre que sabe desde siempre que en los aranceles está el alma nacional de los Estados Unidos, sino que va a poder rehacer los números, las estadísticas, como se le da la gana. Y ese es, pues me parece, el gran anuncio espectacular, con este gran sentido escénico, teatral del presidente Donald Trump, que además, a partir del anuncio, está en esta determinación de ir doblando las apuestas. Conforme pasan los minutos, en el momento en que hay algún país que tiene una política de reciprocidad, pues el presidente Donald Trump dobla la apuesta y le dice: ahora no son 50, sino son 85% los aranceles contra este rebelde que no se ha sometido a esta especie de derecho de piso mundial que impone Donald Trump, ¿no? Ana Laura. Sí,
Y me encanta cómo lo pones, es el Brexit norteamericano. Y la gran pregunta es si esto tiene viabilidad, ¿no? Porque lo que se está viendo, y yo, o sea, donde leas, te dicen el peor error de política pública, el dolor autoinfligido más grande de la historia. Balazo en el pie. El balazo en el pie. Y no parece que las bolsas se estén frenando frente a la estrategia, digamos. O sea, cada vez... están... Entonces yo me pregunto, ¿dónde se echa para atrás? ¿Cuándo el costo ya es demasiado alto para la economía norteamericana? ¿O simplemente va a mantenerse ahí hasta que qué? ¿Qué va a pasar en una economía que reaccionó pésimo a su política del Brexit? Y no es tan fácil como echar para atrás todas las normas que venimos creando desde mediados de la década de los 80 hasta la fecha, ¿no? O sea, entonces de repente un día la economía más poderosa del mundo decide echarlas unilateralmente, como tú dices, y hay otros actores ahí complicados, ¿no? Ahí está China, ahí está Europa, ¿y cómo van a reaccionar estos? ¿O le va a salir bien a Donald Trump? O sea, yo lo que yo veo es que para un hombre como Donald Trump va a ser dificilísimo echarse para atrás y matizar, al menos que vea algo que ya ganó. Ahorita salió la Unión Europea diciendo arancel cero, queremos negociar contigo. O sea, la Unión Europea prefiere negociar que poner aranceles antes de entrar en esa guerra comercial. ¿Lo irá a tomar Trump o no? Porque yo creo que para donde va, la cosa no pinta bien, digamos. Y esto sí parece que va encaminado a una recesión de aumento de precios, de desempleo, de consumo mucho más frenado, etcétera, etcétera. O sea que finalmente, además de la teoría, tiene que responderle a los electores, ¿no? Y a su constituency. Y a mí me parece que por donde va puede ser súper delicado. Si se terminan cayendo los empleos, si se termina cayendo el consumo, si se va para arriba la inflación, que es lo que leo en los periódicos que pronostican todo mundo. Yo quiero meter, o sea, yo creo que es consistente lo que voy a decir con lo que han dicho ustedes, desde luego. A mí me parece que a Donald Trump lo que le encanta es el poder. El poder es lo que lo mueve, hasta por un tema psicológico personal. Y esto de que todo mundo lo esté buscando para llegar a un acuerdo es para él oro puro, ¿no? Pero también le gusta ganar. Sí, por eso. Pero él ya va ganando. O sea, va ganando en la medida en que todo el mundo le habla para conseguir un arreglo. Pero la economía va de cascada para abajo. Bueno, pero ahí va mi punto. Mi punto es que estamos pasando de un capitalismo o de un sistema de comercio de reglas a uno de arreglos. Yo me arreglo contigo. Es fantástico para la no me corrupción. arreglo. Exactamente. A eso voy. ¿Quién tenía acceso a esa tablita de los aranceles que se iban a imponer? Mi punto es que yo creo que estamos viendo la oligarquización del sistema americano. ¿Quiénes son los ganadores del arreglo? Pues lo conocemos muy bien en México, es el capitalismo de cuates. Pues Apple va Tú para vas abajo. Y te va, para claro. abajo. Bueno, Apple, el señor Tom Cook, que en algún momento le va a hablar y le va a decir, oye, yo no puedo vender este iPhone a $2,300, que es lo que va a costar con los aranceles. Necesito una exención. Dame 6, 8, 10 meses. Tim Cook, el CEO de Apple. Y entonces la pregunta es, ¿qué le va a dar a cambio a Trump? ¿Va a haber corrupción? ¿Se va a arreglar porque es buena onda, porque está defendiendo los intereses de Estados Unidos? ¿O hay algo más? A ver, a mí me llama mucho la atención que Trump admira a Putin. Putin es el jefe de la oligarquía en Rusia. La economía de Rusia depende de las decisiones de Putin. Putin es el que maneja a los oligarcas. Yo creo que hacia eso vamos, a un sistema en donde no hay reglas, sino hay arreglos. Por cierto, insisto, los mexicanos conocemos muy bien este tipo de capitalismo. Lo hemos vivido ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces no ponían reglas aquí tontas
¿no? Que no te importa, tú te vas y te arreglas ahí con el Pues presidente. siempre. Bueno, por eso. Entonces, Para ese es hacia donde yo hacia allá voy, veo que, ¿Pero que está eso yendo le a Estados jala la Unidos. economía gringa? ¿O se va para abajo la economía? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a reaccionar la economía gringa que está establecida? Porque lo que estamos viendo, si esto es verdad, habría una redistribución de la riqueza importante. O sea, los que acabarían ganando son los cuates de Trump, no los que actualmente tienen esos capitales, ¿no? Sí. Pero los tres más ¿te ricos suena o son no? sus amigos. Bueno, ahorita. Bueno, Ahorita, pero han para perdido aclarar. Elon Musk mucha lana. dijo, le ¿eh? deberías de poner tasa cero a No, Europa. sí. O sea, Elon Musk ya se echó para atrás. Claro. Sí, Es que exacto. Javier. Los tecnobabies no están tan contentos con esto. Bueno, Exacto. bueno, todos los que han perdido Hasta dinero ahora- en la hasta bolsa ahora los tecnos han no están perdido tan felices. miles de millones de dólares. Por cierto, los que se quedaron, los que tenían información privilegiada, potencialmente hicieron unas fortunas enormes en los últimos 3 días. Vamos a... ¿Cuánta gente fue? Pues no sabemos. Pero, a ver, sí hay un tuit de alguien que apoyó a Trump, Bill Ackman se llama, que dice, a ver, aquí hay un problema de conflictos de interés porque el secretario de Comercio antes se dedicaba a vender bonos. ¿Y quiénes han sido los beneficiarios de la caída de las acciones? Los bonos, los mercados de bonos. O sea, el señor Lutnick es dueño de un banco que vende bonos. Bueno, y el señor Lutnick tenía esa información. Javier. Qué horror. Bueno, estas historias que eran muy comunes en México, pues yo creo que las vamos a empezar a ver en Estados Unidos. Javier, perdón. Sin duda siempre hay un lado psicológico, de biografía personal, para tratar de explicar lo que hace cualquier presidente, y tu descripción igual es totalmente cierta, pero para mí es incompleta. Ok. Es decir, con Biden ya estaba pasando esto. Si la lógica es una lógica geoeconómica, yo lo que te diría, bueno, hay distintas maneras de ejercer esa lógica. Pero con Biden, Y era contra China, ¿no? En con particular. Biden, sobre todo, usó Desde más Obama, zanahorias de hecho. que palos. Sí. Y Trump le gusta usar más palos que zanahorias. Con Biden era más de la mano de sus aliados, pero que se tenían que alinear. Con Trump también se tienen que alinear, pero no le está dando la opción. Les está exigiendo que se alineen. Para mantener grande a Estados Unidos y mantener bajo control a China. Entonces, acepto tu descripción, digamos, psicológica y personal de Trump, nos excluye, hace que este poder geoeconómico se ejerza de una cierta manera que es sumamente relevante. Respecto a que este sistema le ha funcionado a Estados Unidos, entonces, ¿por qué va en contra? Yo creo que el hecho de que le haya funcionado en el pasado no significa que le va a seguir funcionando indefinidamente. Y creo que en la coyuntura, sobre todo con la entrada de China y el reto que representa China para Estados Unidos, ese sistema ya no le era tan funcional. Pero tú estás sugiriendo que lo que ha hecho Donald Trump es simplemente un cambio en términos de la intensidad de lo que ya venía planteando el gobierno de los Estados Unidos anteriormente. No, en efecto... ¿No crees que esto es un volantazo? Pero sí va, si tú ves, pero los... que no es que haya una zanahoria y un garrote, sino que aquí hay una bomba. Sí, sí hay una bomba, pero que sí viene ya ocurriendo desde Obama. Bueno, desde Obama, pero es una cosa muy ¿tú ves distinta. cómo va empezando Sí, yo a también lo veo más. Identificar cómo construyes un nuevo equilibrio, una nueva geografía de tus alianzas y tus adversarios, utilizando las palancas comerciales que puede tener tu gobierno. Y otra cosa es intento bomba. de desenchufarse del Por eso es resto Brexit. O sea, si es que es una decisión creo- mayor, Javier. No, y Aunque decías la otra tendencia cosa- era hacia allá, lo Perdón, que hizo Trump es Perdón, otra a ver, cosa. acaba Chucho. No, y decías otra cosa sobre esta búsqueda de poder de Donald Trump. Hay una entrevista con Bob Woodward que ahora ha resurgido recientemente, en donde periodista legendario, quizá uno de los periodistas sacó a la luz el independientes escándalo de Watergate para con nuestra más audiencia. acceso a Donald Trump, le pregunta en algún momento
¿y para usted qué es el poder real? Y la respuesta de Donald Trump es, para mí el poder real es el miedo. Ahí está la clave. Y yo creo que el anuncio con todas las banderitas de Estados Unidos detrás, lo que es claramente es esta apuesta a reconstruir una plataforma imperial sin ningún intento de poder suave, sino con esta clara manera de utilizar bélicamente el instrumento de los aranceles. Perdón, Javier. No quiero... Sí. Yo lo único que diría es que Hirschman diría, siempre estuvo ahí esa lógica imperial, siempre estuvo presente esa amenaza de fuerza sin tener que usarla, porque no era necesario usarla. Lo que cambió fueron condiciones globales que hacen necesario usar palos. Entonces, claro que es un cambio radical visto en los últimos 70 años, ¿no? Pero lo que te diría Hirschman, y lo dice explícitamente, es que a veces lo que funciona es la amenaza y ni siquiera la tienes que hacer explícita. México, la reacción de México, y hablaremos ahorita de México, a México no le tiene que decir nadie que dependemos total y absolutamente de Estados Unidos. Solitos nos alineamos, ya sabes. La amenaza no la tiene que hacer explícita. Este cuate le gusta hacer explícitas las amenazas y las hace explícitas. Pero cuando estaba Biden, ahí estaba la amenaza también. Y cuando estaba Obama, ahí estaba la amenaza también. Pero no es un volantazo. No, yo no estoy diciendo que son iguales todos para nada, si hay un cambio radical. No hay lo un quiero cambio negar, radical, pero que sí va en la misma dirección y que apunta otra vez a estos factores geoeconómicos, en donde hay que ver esta decisión en relación a los aranceles va mucho más allá de lo económico. Involucra poder relativo, involucra acumulación de poder. Y efectivamente el cálculo de Trump desde hace mucho tiempo ha sido los déficits, que además esa es la medida que realmente usó en su tablita esa, ¿sí? El déficit es una condición de vulnerabilidad para los Estados Unidos. Y eso se tiene que revertir. Por cierto, déficit solo en bienes, no en servicios, donde es superavitario los Estados Unidos. Pero lo que también me parece importante aquí es cuando hablamos de que si fue un volantazo, que es solo Trump, me parece que estamos perdiendo de vista algo que no solamente estaba en Estados Unidos, sino ha estado a lo largo de la historia. Las grandes potencias han usado siempre su fortaleza económica para lograr beneficios económicos y beneficios de otros muy diversos tipos. El Imperio Británico, por favor, es inconcebible. O sea, ¿era eso aquello muy simétrico? No era simétrico. Utilizaba su condición de predominio y superioridad y era indispensable, por ejemplo, para la globalización de finales del 19 y principios del 20, la flota británica. Claro que era importantísimo para que pasaran siempre los barcos británicos y si tú ya me caías mal, entonces ahora ya no pasan tus barcos. ¿Ves? Pero déjame, en la utilización que hacían presidentes en ese sentido tampoco es un personaje único en la historia. No, pero, a ver, el poder de imponer aranceles lo tiene el Congreso de Estados Unidos. También lo tiene por decreto ejecutivo. Eran muy respetuosos, o en general muy respetuosos, de no robarse esa facultad. Y por eso les daban la autoridad de fast track, ¿no? Pero este señor se está robando esa facultad. No, está utilizando una ley que se llama International Emergency Economic Powers Act. No, está usando esa ley. Se puede eso luego controvertir en un tribunal, Leo. Pero está utilizando explícitamente usando esta ley de emergencia económica. Bueno, el señor concentró el poder en la Casa Blanca del tema de los aranceles y utilizando todos estos mecanismos legaloides que debería el Congreso no es legaloides, es una ley. El Congreso debería defender la ley y esto debería llegar a la Suprema Corte. Bueno, de hecho en el Senado el mismo miércoles en el Senado hubo un voto 48-51 para no utilizar esta ley de emergencia económica en el caso específico de Canadá con 4 republicanos. Y no va a pasar en la Cámara de Representantes. No va a pasar, pero sí vemos eso que estás diciendo. Sí tiene costos y hay algunos que no están de acuerdo, incluyendo dentro del Partido Republicano. Yo veo algo nuevo en Trump, que no había habido en otros presidentes. Con todo lo que tú dices de la historia, no sé qué, Trump se está adjudicando poderes. Claro. En donde los frenos y contrapesos no están jalando.
porque ya se metió contra la profesión legal, ya les dan miedo a los abogados de mandar a Trump, ya quiere hacer un impeachment para un juez, todo el mundo está replegándose, entonces a mí no me parece que esto sea, o sea, como tú dices, se tiene que controvertir, pero me parece que daría muy buen lugar a ver si es en un sistema democrático, un solo hombre se puede adjudicar los poderes que se están adjudicando Trump. Y ya cuando se te desbalancea ese circo, es por lo que puedes hacer esto. O sea, parte de lo que creo que está sucediendo es que la debilitación de la democracia norteamericana es lo que permite a un solo hombre adjudicarse este poder que a mí que puede tener muchas explicaciones por lo que se ve, no parece que le va a salir bien. Se está cayendo las bolsas, las economías, o sea, y me da mucho miedo a mí un hombre con tanto poder adjudicado, donde no funcionan los frenos y contrapesos, medio acorralado. A mí ese es el Trump que más me asusta. A ver, antes, ¿cómo se capaz de reconocer un error y maniobrar? A ver, antes, ¿cómo las corporaciones influían en Washington? Senadores, representantes, no hubiera pasado esto en otro contexto. Bueno, por favor, el anterior momento proteccionista con Hoover en 1930 fueron las empresas norteamericanas que fueron a hacer lobbying para que se subiera los aranceles. Por eso, en aquel entonces, ahora están a favor del libre comercio, ¿no? Sí. Las grandes corporaciones que han ganado mucho porque dinero. las ha beneficiado. Antes, ¿cómo influían con el Congreso? Claro. Ahora, este señor se arrogó, entonces ahora tienes que ir a la Casa Blanca. Arreglarte con el señor Trump. Y eso tiene que ver con que ganó, bien lo dice Ana Laura, nada más precisando, ¿por qué ahorita ya no hay peso y contrapesos o están tan debilitados en Estados Unidos? Pues porque resulta que el Partido Republicano, pero ya dominado por Trump, tiene la presidencia, tiene el Congreso y prácticamente tiene la Suprema Corte. Bueno. En esas condiciones es muy difícil que haya estos pesos y contrapesos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. México, ¿te parece? Aunque ¿Le entramos a México? México y el mundo. Le entramos a México y al mundo en un momento más.